Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes ya de la actualidad de todas las últimas horas, mirando un día más para empezar a Oriente Medio. Empezamos poniendo el foco en Israel. Las fuerzas de defensa israelíes han informado este miércoles de que en las últimas 24 horas destruyeron 50 emplazamientos de Hamas en el barrio de Esejaya, en la ciudad de Gaza. Las FDI afirmaron haber encontrado túneles operativos en la zona, así como armas de tipo Kalashnikov, granadas, cartuchos y otros equipos de combate. También dijeron que habían matado a varios combatientes de Hamas, aunque no dieron más detalles. Las FDI agregaron que también estaban activas en el centro de Gaza y Rafah, donde destruyeron varias infraestructuras terroristas y eliminaron también a terroristas en el área, es lo que apuntan en un comunicado. Pendientes también del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Washington a finales de junio, según anunciaba este martes un funcionario de la Casa Blanca. Concretamente, ambos se van a reunir el próximo 24 de julio para hablar ante el Congreso de Estados Unidos sobre la guerra en Gaza. A pesar de que Estados Unidos ha expresado su apoyo a Israel diplomáticamente y mediante el envío de armas, Biden ha comunicado en diferentes ocasiones su preocupación por la deriva del país en el conflicto y, de hecho, insiste a Netanyahu a proteger a los civiles en Gaza. No es el único que ha mantenido contactos con Netanyahu en las últimas horas. También lo ha hecho el presidente francés Emmanuel Macron. Se entrevistó este martes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y destacó la absoluta necesidad de evitar una escalada entre Israel y Hezbollah en Líbano. Reiteró su extrema preocupación por el aumento de las tensiones entre Hezbollah e Israel a lo largo de la línea azul y subrayó la absoluta necesidad de evitar una escalada que perjudicaría los intereses tanto del Líbano como de Israel y representaría una amenaza particularmente peligrosa para la estabilidad regional. Es lo que indicaba el Palacio del Elíseo en un comunicado. Por su parte, el embajador de Chipre en Líbano ha dicho este martes que la nación insular mediterránea no va a permitir que Israel utilice su territorio para lanzar ataques contra ella. En un comunicado apuntan lo siguiente: reafirmamos la posición de nuestro país en cuanto a no permitir el uso de tierras chipriotas como plataforma de lanzamiento para una invasión militar contra Líbano. Es lo que dijo la embajadora María durante una reunión con el presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Emigrantes del Parlamento libanés, Fadi Alameh. Mientras tanto, hablamos también del gobierno de Irán. Ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra 11 ciudadanos de Estados Unidos por violaciones de los derechos humanos durante la represión de las manifestaciones pro-palestinas registradas durante las últimas semanas en varios campus universitarios del país norteamericano. El Ministerio de Exteriores iraní ha señalado que las sanciones van en línea con la ley contra las violaciones de los derechos humanos y las acciones terroristas de Estados Unidos en la región. Agrega que va a afectar a personas implicadas en la represión de protestas pacíficas en apoyo al oprimido pueblo palestino y en contra de los crímenes del régimen sionista en Gaza. Los afectados por las sanciones son encargados de seguridad en universidades y estados de Estados Unidos, entre ellos Georgia, Florida, New Haven, Texas, Massachusetts, Indiana, Arizona y el Distrito de Columbia. Es lo que muestra un comunicado publicado a través de la página web del Ministerio de Exteriores iraní. Hablamos también de China. Está metiendo un buen susto a Estados Unidos. Les contamos que Cuba está construyendo un nuevo radar que probablemente será capaz de espiar a la cercana base naval de la bahía de Guantánamo, es lo que está descubriendo un grupo de expertos de Washington usando imágenes satelitales. La última actualización a las capacidades de vigilancia del país, que durante mucho tiempo se creyó vinculadas a China. La agencia Reuters apunta que esta base en construcción desde 2021, pero de la que no se informó públicamente anteriormente, está al este de la ciudad de Santiago de Cuba, cerca del barrio El Salao. Es lo que dijo el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en un informe, apuntando también a la información citada por Wall Street Journal. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, negó que Cuba albergue intereses militares de China en la isla. The Wall Street Journal persiste, dice, en lanzar una campaña de intimidación relacionada con Cuba sin citar una fuente verificable ni mostrar evidencias. Dice además que está buscando asustar al público con cuentos sobre bases militares chinas que no existen y que nadie ha visto, incluida la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Mientras tanto, Estados Unidos ha añadido a 6 empresas a su lista de restricciones comerciales, incluidas 4 por sus vínculos con el entrenamiento de las fuerzas militares de China. Según una publicación del gobierno, 2 de las empresas están en China, una en Sudáfrica, 2 en los Emiratos Árabes Unidos y una en Gran Bretaña. Las empresas incluidas en la lista de entidades supervisada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos necesitan licencias para enviarles bienes y tecnología estadounidenses que probablemente les serán
delegadas. Pendientes también en Francia, y es que en 5 días tendrá lugar la segunda vuelta electoral. Los opositores a la Agrupación Nacional de Francia, de los de Marine Le Pen, han intensificado sus esfuerzos para impedir que el partido llegue al poder después de que más candidatos acordaran retirarse de la segunda vuelta de las elecciones de este fin de semana, con el fin de evitar dividir el voto anti-Agrupación Nacional. En concreto, 218 candidatos han confirmado que no se presentarán a la segunda vuelta de las elecciones del domingo para el Parlamento francés, de 577 escaños. La mayoría de las renuncias venían de las izquierdas, con 130 abandonos frente a los 82 de los macronistas. El objetivo es evitar que se repita lo que se vivió en la primera vuelta del domingo, con una histórica victoria por parte del partido de Marine Le Pen, con prácticamente un tercio de los votos, el 33,15%. Pendientes también de las elecciones en Estados Unidos, del estado de salud mental de Joe Biden y también de las declaraciones por parte de la portavoz de la Casa Blanca. Karine Jean-Pierre ha descartado este martes realizar un test cognitivo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tras su fallido debate televisado con el aspirante electoral republicano Donald Trump. Comentaba cómo el equipo médico ha dicho que no se justificaba el tiempo que añadía cómo han presentado un informe anual exhaustivo y transparente sobre su salud, pero lo que sí se sabe es que es como cumplir con el pueblo estadounidense, y aunque entiende que no es un hombre joven, obviamente su enfoque seguiría siendo cumplir con el pueblo de Estados Unidos en los temas que le importan. Team who has said, the medical team said it is not warranted in this case. We have put forward a thorough, transparent annual report on his health. He's not a young man, obviously. He said this. But his focus is going to continue to deliver for the American people on the issues that they care about. It was a bad night. And he did, on top of that, he had... Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden ha reconocido que casi se queda dormido en el debate contra el exmandatario Donald Trump y atribuyó el cansancio a los viajes que había realizado solo días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el 80 aniversario del desembarco de Normandía. En un evento de recaudación de fondos apuntaba cómo decidió dar la vuelta al mundo un par de veces poco antes del debate. Decía Biden: no escuché a mi equipo y luego casi me duermo en el escenario. Achaca su actuación al cansancio por el viaje a Europa con motivo del G7. Decía que casi se duerme en el plató y que habría explicado a puerta cerrada. Trump aventaja a Biden por 6 puntos en una encuesta de la CNN. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el jefe de gabinete del presidente ucraniano, Andriy Yermak, han discutido en las últimas horas la intención de los miembros de la OTAN de acercar a Ucrania a la alianza. Lo confirmaba el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, tras su reunión en Washington. Encuentro que ha tenido lugar antes de la cumbre de la OTAN en Washington, que tendrá lugar la próxima semana, en la que Ucrania espera obtener más garantías de la alianza sobre su solicitud de adhesión. Blinken ha dicho que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN y que la cumbre ayudará a construir un puente hacia ese objetivo. Mientras tanto, Estados Unidos ha prometido a Ucrania más de 2.300 millones en ayuda adicional para su seguridad. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha trasladado a su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, que la administración Biden prevé un nuevo paquete que pronto verá la luz. Nueva asistencia de seguridad para Ucrania, ayuda armamentística que proporcionará más interceptores de defensa aérea, armas antitanques y otras municiones vitales de los inventarios estadounidenses. Según Austin, también va a permitir a Estados Unidos adquirir más interceptores de defensa aérea Patriot y NASAMS, que se proporcionarán en un calendario acelerado. Hablamos ahora de la OTAN. De los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte han alarmado sobre la posibilidad de que Rusia haya saboteado o lo haya intentado en aguas del Mar del Norte. Esta información ha sido publicada por el diario Times, que habla de que hay algunos que advierten sobre la preocupación de varios de los líderes europeos acerca de esta posibilidad y el hecho de que haya ido en incremento, tras sospechar que Rusia estaría detrás del minado de una infraestructura submarina crítica en dicho mar. Y mirando a la OTAN, vamos a hablar del papel de Donald Trump en el caso de que gane las elecciones. Mucho miedo dentro de la Alianza Atlántica, primero porque puede incluso quitar a Estados Unidos de esta asociación y luego por lo que puede ser su veredicto en Ucrania. Les contamos que 2 expertos en seguridad nacional vinculados al probable candidato presidencial republicano en Estados Unidos, Donald Trump, han dicho que está en conversaciones con el líder ruso Vladimir Putin sobre cuánto territorio ucraniano
puede conservar, es lo que apunta en las últimas horas el diario Político. El artículo afirma que Trump está considerando un acuerdo según el cual la OTAN no se expandiría hacia el este, particularmente hacia Ucrania y Georgia, y está en conversaciones con Putin sobre cuánto territorio ucraniano puede conservar Moscú. Básicamente dice que va a concertar con el presidente ruso cuántos países pueden entrar en la OTAN. Además, el artículo afirma que Trump no solo espera que los países europeos aumenten drásticamente su gasto en la OTAN cuando sea presidente, una afirmación importante que ya ha hecho en varias ocasiones, sino que también que emprenda lo que Dan Caldwell, un experto en defensa familiarizado con el pensamiento de los asesores de seguridad nacional de Trump, describe como una reorientación radical de la OTAN. Muchos planes de Trump con la OTAN: piensa cambiarla de arriba abajo, que se incremente el gasto en defensa, y también concertar con Putin cuántos países entren en la alianza. Rusia ha salido al paso de estas informaciones. Dice que el presidente ruso Vladimir Putin no mantiene un diálogo activo con su homólogo de Estados Unidos y probable candidato republicano en las elecciones de 2024, Donald Trump, sobre todo en lo que concierne al conflicto en Ucrania. Es lo que apunta el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov. Cuando se le preguntó sobre tales informes en una conferencia de prensa, Peskov los negó rápidamente. Durante su campaña electoral, Trump ha afirmado en varias ocasiones que su sucesor Joe Biden permitió la entrada del ejército ruso en Ucrania y que el conflicto se resolvería si es reelegido. Después de las informaciones de Político hablando de pactos entre Putin y Trump, también hablando de que concertarían qué parte de Ucrania se va a quedar Rusia, ahora el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, niega estas conversaciones de paz sobre Ucrania. Pendientes también de Rusia y de China, fuerzas de seguridad de ambos países han llevado a cabo un ejercicio antiterrorista en el noreste del país asiático para demostrar su compromiso contra todas las formas de terrorismo, separatismo y extremismo, es lo que informaban fuentes oficiales. El ejercicio se desarrolló el pasado 25 de junio bajo un simulacro de un intento de incursión terrorista transfronteriza, es lo que informa el diario oficial del Ejército Popular de Liberación, es decir, del ejército chino. Las maniobras se ejecutaron en las inmediaciones de un puente sobre el río Amur, conocido como Heitong en China, que sirve de frontera entre las dos naciones durante parte de su curso. Precisamente Putin y Xi Jinping se van a reunir este miércoles en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Astana, en Kazajistán. Vladimir Putin y Xi Jinping mantendrán una reunión este miércoles con motivo de una cumbre del club fundado en 2001 con Rusia, China y potencias de Asia Central, para incluir a India, Irán y Pakistán como contrapeso a Occidente. Esta reunión tiene como objetivo mitigar la influencia de Estados Unidos y sus aliados por Moscú y Pekín. Asimismo, Putin va a realizar una serie de reuniones bilaterales este miércoles, como están pudiendo comprobar durante toda nuestra programación, tanto el 3 como el 4 de julio en la capital kazaja de Astana, es lo que apuntaba el propio Kremlin. Por su parte, las autoridades ucranianas han denunciado que al menos 4 civiles han muerto y 27 han resultado heridos, entre ellos una niña de 14 años, en un ataque masivo ruso con misiles y drones contra la ciudad de Dnipro. En el bombardeo resultaron dañados un centro comercial, una gasolinera y varios coches. La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que Rusia había lanzado 3 misiles de crucero Iskander-K, 4 misiles guiados X-59 y 5 drones Shahid, explicando que 11 objetivos habían sido derribados. Además, una persona perdió la vida y 2 resultaron heridas en un ataque en la aldea de Borova, en la región de Kharkov. Por su parte, las autoridades rusas de la región de Jersón han informado de que 2 civiles murieron y 1 resultó herido en un ataque con un dron ucraniano que golpeó una panadería en una ciudad controlada por Moscú. Pendientes de más noticias, más actualidad, pendientes de relaciones entre Reino Unido y Argentina, el PIB de los BRICS. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. Dos palabras que recuerdan lo peor de la economía financiera, la gran recesión, la crisis de las hipotecas basuras que se llevó por delante Lehman Brothers y que estuvo a punto de liquidar al sistema económico, ha hecho olvidar o al menos poner en un segundo plano episodios anteriores. Remontarse al 2 de diciembre de 2001 es remontarse a uno de los mayores escándalos de la historia económica. Ese día, la energética Enron se declaraba en quiebra, primer distribuidor energético a nivel mundial, facturando 100.000 millones de dólares anuales, que de un momento para otro desaparecieron.
La pregunta, ¿cómo algo tan enorme pudo llegar a esa situación? La respuesta, sencilla. Era todo un engaño. La empresa, fundada en 1985 por Kenneth Lay, vivió un antes y un después con la llegada de Jeffrey Skilling. Uno de los mejores graduados en Harvard en su promoción del MBA aterrizó en Enron en 1997, 12 años después de haberla fundado. Con él, la compañía descubrió, en toda su expresión, lo que es hablar de ingeniería contable, pasivos que se convirtieron en activos, préstamos que se computaban como ingresos, deuda maquillada, beneficios inflados. A ojos de la contabilidad, todo era perfecto. De hecho, era un ejemplo para los demás, la más innovadora, la menor manejada. Y lo fue poco a poco, hasta que la realidad fue saliendo a la luz. La junta directiva vivía engañada, con una acción en bolsa que cotizaba sobre los $90 en el 2000, pero que cuando las autoridades afloraron deudas escondidas y elementos ocultos fuera de balance, llegó a perder tanto valor, casi un 99%, que se cuantificaba la acción en apenas $1. Más de 10.000 millones de valor contable que se esfumaron de un día para otro, miles de ahorradores que perdieron su inversión. Acorralada, Enron se vio obligada a presentar el concurso de acreedores y en su día, la mayor bancarrota de la historia. Acumulaba unos activos de 64.000 millones, unas deudas de 30.000. 20.000 empleados perdieron su trabajo, consecuencia del desastre. Menos esperada fue la caída de su auditora, Arthur Andersen, una de las 5 gigantes del mundo en ese momento, que fue partícipe del engaño a la que le pedían los directivos que hiciera la vista gorda y que finalmente se vio arrastrada por todo el problema. A Jeffrey Skilling, la mente detrás de esta contabilidad, le salió mal su última jugada maestra. Antes de la quiebra se las vio venir, renunció a su cargo, alegando motivos familiares, vendió todas las acciones y 4 meses después la empresa estaba en bancarrota. Supuestamente él no sabía nada de la situación crítica de la empresa. En 2006 se lo condenó a 24 años de prisión, se le multó con 45 millones y entonces, ahí sí, él se convirtió en el mayor de sus críticos. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a las noticias de última hora, poniendo el foco ahora en Reino Unido. Les contamos que pretende extraer unos 500 millones de barriles de petróleo de las Islas Malvinas, una acción que de concretarse causará controversias con Argentina por el histórico reclamo de soberanía. El 24 de junio el gobierno británico lanzó una consulta popular de impacto ambiental a los ocupantes del territorio, cuyos resultados se van a conocer el próximo 5 de agosto. En caso de aprobarse, la empresa israelí Navitas Petroleum se va a hacer cargo de las tareas de la perforación y exploración en Sea Lion, a más de 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino, la capital de las Islas Malvinas. Miramos también a los BRICS. La participación de los BRICS en el PIB mundial en paridad de poder adquisitivo alcanzó un récord de 35,7% a finales de 2023, mientras que la participación de las economías del G7 disminuyó al 29%, es lo que muestran los datos del Banco Mundial. Así, a finales del año pasado, la participación de los BRICS en la economía mundial alcanzó un récord del 35,7%, aumentando en 6 décimas, un 0,6% durante el año. Desde la creación de la asociación en 2006, su participación en la economía ha aumentado en 10,2 puntos porcentuales. Por otro lado, la participación del G7 a finales del año pasado era del 29%, el valor más bajo de los últimos 30 años. El G7 perdió 4 décimas, 0,4 puntos porcentuales el año pasado, y desde 2006 su participación ha caído en 9,7 puntos porcentuales. Otros países, según los resultados del año pasado, representaron el 35,3% de la producción mundial. Su participación se ha mantenido prácticamente estable desde la década de los 90. Miramos también al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha asegurado en Sintra, en Portugal, que los últimos datos sobre inflación apuntan a que esta ha retomado una senda descendente, si bien la institución precisa de una mayor confianza antes de bajar los tipos, según ha defendido, dado que la economía de Estados Unidos es fuerte y el mercado laboral es vigoroso, tenemos la capacidad de tomarnos nuestro tiempo y hacer esto bien. Subrayaba que eso es exactamente lo que piensan hacer. El estadounidense ha manifestado que el proceso de desinflación, que parecía haberse pausado durante el primer trimestre del año, se ha reanudado
registrando en paralelo un crecimiento económico sólido durante el primer semestre y unas cifras de empleo que aún son buenas, pero que se están recalibrando. The U.S. economy, and inflation, after pausing in the first quarter, now shows signs of resuming its disinflationary trend. So it's a little bit different journey. So where that leaves us is we've made quite a bit of progress in bringing inflation back down toward target. While the labor market has remained strong and growth has continued, we want that process to continue. I think the last reading and the one before it in inflation, the one before it to a lesser extent, do suggest that we are getting back on a disinflationary path. We want to be more confident that inflation is moving sustainably down toward 2% before we start the process of reducing how tight our policy is, of loosening policy. And that's what we've said. Hablamos también de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Ha asegurado que observa la inflación en su conjunto y no se fija de manera individual en los precios del sector servicios, por encima del 4%. En Sintra hacía énfasis en que no necesitan tener los servicios al 2% porque los bienes manufacturados están por debajo del 2% y al final va a ser un juego de equilibrios entre bienes y servicios. La francesa ha sostenido que la inflación de servicios no ha cedido tras mantenerse en junio en el 4,1%, según los datos desvelados este martes, lectura que se achacaría a la importancia del componente salarial para los servicios. Además, esta circunstancia se vería acentuada por el decalaje de la revalorización de salarios dentro del sector servicios ante la penetración de la negociación colectiva, que se revisa de forma anual y en algunos Estados miembros cada 3 años. Pendientes de estas palabras de Powell, de Lagarde, se espera además el cierre de este evento en Sintra por parte de la presidenta del Banco Central Europeo. Nosotros miramos precisamente a los mercados, la apertura de los mercados europeos, también qué se espera de Wall Street. Ya está en la Bolsa de Madrid nuestra compañera Marta Vilar para darnos todas las claves. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Muy buenas, Sergio. Pues de momento hoy bastante tranquilidad en el mercado europeo. Tenemos a los índices, de hecho, subiendo por encima del 1% en Europa. El IBEX lo hace más de un 1,08, mientras que, por ejemplo, en Francia el CAC 40 de París ya sube más de 1,5 puntos, un 1,52% concretamente. Ya saben que París está a la espera de esas elecciones de segunda vuelta que van a tener lugar este domingo, donde se espera que esa estrategia de cordón sanitario que han realizado las alianzas de izquierda y también del centro consigan que el partido de Marine Le Pen no llegue a la mayoría absoluta este domingo. Bueno, mientras tanto, los mercados en positivo y hemos conocido datos de PMI en Europa, unos datos que, bueno, han bajado en cualquier caso, en algunos casos han superado expectativas, en algunos no lo han hecho, pero prácticamente en todos ese PMI ha seguido bajando. PMI del sector servicios, por cierto, que se ha conocido en el día de hoy. Y mientras tanto, hoy en el selectivo español vemos muy poquitas compañías en negativo. En positivo, sobre todo hoy pendientes de IAG, 3,89% de subida. Le sigue Grifols muy de cerca con un 3,8%. Ahí se nos cuela también ArcelorMittal, que sube más de un 2%, Banco Sabadell un 1,98%. Y en la parte baja aquí, entre las compañías que más están cayendo en el selectivo español, se nos cuela, en algún momento se nos ha colado también Celnex. Ahora mismo, por el momento, no la tenemos en negativo. Así que pendientes de un IBEX 35 que hoy está cotizando con subidas importantes y pendientes también de Wall Street. Vamos a ver cómo están cotizando esos futuros. El Dow Jones sube un 0,12%, el Nasdaq tiene un poquito menos, un 0,04%, mientras el S&P también cotiza muy plano, 0,02%. Hoy hay algunos datos importantes en Estados Unidos. Por ejemplo, el dato de ADP, que se conocerá a las 2:15, el dato de empleo privado, el dato el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que normalmente se conoce los jueves, pero ya saben que mañana es festivo en Estados Unidos, 4 de julio, y por lo tanto se adelanta a hoy ese dato que se conocerá a las 2:30 de la tarde. Hoy además también abrirá la bolsa americana, pero el cierre va a ser más temprano que lo normal. Se cerrará a la 1 de la tarde hora del este en Estados Unidos, con lo cual a nuestras 7 aproximadamente es cuando se cerrará de manera temprana la bolsa americana, ya celebrando el 4 de julio. Bueno, pues pendientes de la apertura en Wall Street, de estos datos macroeconómicos, eso de las 2 de la tarde estaremos atentos. Muchas gracias, Marta, un placer. Hasta luego. Gracias. Pendientes de estos datos que les contaremos luego en el espacio informativo, también de esta sesión más corta de lo habitual en Wall Street. No se vayan porque enseguida nosotros volvemos con todas las claves. Enseguida ponte en acción de la mano de Eva Villanueva.